Cuenta la historia que Pedro era un tipo normal. Fue llamado por el maestro en el momento en que se encontraba con el hermano pescando. Y no lo dudó un solo segundo. Dejó las redes y empezó su travesía como discípulo del Señor. A medida que transcurría el tiempo, pudo darse cuenta que estaba con el Mesías. Aquel que de la misma ley hablaba y que todo el mundo estaba esperando. Al andar con él, vio muchos milagros y vivió muchas experiencias que seguramente tú y yo jamás vamos a experimentar. Cada milagro era más espectacular que el otro. Esto incluía paralíticos que se levantaban, leprosos que eran sanados y restaurados, y muertos que volvían a la vida. Pedro vio cómo el maestro caminaba sobre un mar embravecido, con olas fuertes que intentaban derribar la barca en la que todos los discípulos estaban. Pidió apresuradamente, yo creo que por emoción, que le confirmara si era el Mesías, y en una suerte de reto le pidió que diera una palabra para poder caminar él sobre las aguas. Jesús le respondió y le dijo que lo hiciera, y sucedió lo sobrenatural. Pedro caminó sobre ese mar. Después se hundió porque dudó, pero en la historia quedará registrado que Pedro caminó como ningún otro hombre sobre el mar en picada y con una fuerte tormenta. Ese mismo Pedro recibió una palabra de Jesús, el cual le vaticinaba que le negaría 3 veces, a lo cual Pedro respondió tajantemente que eso no sucedería jamás, que si tenía que morir por él, él lo haría, y lo manifestó realmente enojado y delante de todos los discípulos. El tiempo, naturalmente, le daría la razón a Jesús. Y Pedro no solamente le negó, sino que le maldijo afirmando que no lo conocía. Después lloró desconsoladamente, no solo por saber que había traicionado sus ideales, sino que, creo yo, porque le costaba el poder levantarse teniendo en cuenta que había fallado de la forma en la cual lo hizo y que era público. Después que el Señor resucitó, estaba un Pedro desconsolado, abrumado y algo decepcionado de sí mismo. Aquel que había caminado por las aguas solo con la palabra que había declarado Jesús, en esos momentos sí que tenía agua, pero hasta el cuello de lo mal que se sentía. Ya que, creo yo, él mismo había dicho que si tendría que morir, lo iba a hacer con gusto con tal de proteger al Mesías y evitar que él muriera. Esos comentarios que hizo seguramente para alardear, todos sus discípulos, insisto, lo escucharon, así que seguramente gozaba de admiración por parte de todos ellos. Y ahora que había pasado toda esa cantidad de sucesos donde él había negado al maestro, seguramente sentía que su reputación estaba por el suelo y que las personas en algún momento le iban a pasar una cuenta de cobro. Jesús lo sabía, así que le buscó y le encontró justo haciendo el mismo oficio con el cual lo llamó alguna vez. Pedro se encontraba pescando, imagino yo, resignado a que ya no continuaría sirviéndole a Jesús porque se sentía poca cosa, se sentía desechado, más que todo por él mismo. Pero para sorpresa y admiración de él, Jesús mismo se le apareció haciendo el mismo milagro que hizo la primera ocasión cuando le llamó, afirmándolo las mismas veces que lo negó. Esa palabra que el Señor le dio fue precisa, pero era algo que ya él había escuchado. Le dijo: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Te he dicho que me sigas y que te haré pescador de hombres. Me imaginó todo lo que pasaba por la mente de Pedro en ese momento. Había creído que no calificaba por tantos errores que había cometido, y el mismo Jesús le confirmaba que todas sus fallas ya él las tenía contempladas y que además le perdonaba por eso. Ahora la tarea de Pedro era solamente el poder perdonarse a sí mismo, debido a que creía de alguna forma que jamás, créeme, jamás podía fallar. A nosotros nos pasa algo similar. Creemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón implica no tener fallas, no equivocarnos jamás. Entonces, cuando experimentamos tropezar varias veces, incluso con la misma piedra, pensamos que ya Dios nos ha perdonado lo suficiente y que seguramente no lo hará más. Y lo que es peor aún, creemos que no necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, sino que debemos hacernos daño pensando que ya Dios no puede hacer absolutamente nada con nosotros. Hoy, el día de hoy, tengo que decirte que las mismas veces que Jesús afirmó a Pedro diciendo que lo amaba, significan las mismas oportunidades para los múltiples errores que has tenido. La buena obra que el Señor empezó, en cada uno de nosotros la terminará, pese a tantas equivocaciones. Hoy Dios te pregunta: ¿me amas a pesar de tantos errores que has cometido? Si tu respuesta es sí,
Entonces te tengo una noticia. Lo que Dios dijo hace mucho tiempo que haría por medio de ti, lo hará a pesar de ti. Es muy probable que después de tantos errores que hayas hecho, como Pedro, quieras intentar devolverte a tu antiguo oficio. Seguramente habrás pensado que nuevamente tomar las redes era la oportunidad para poder salir de la frustración y la decepción que sentías por ti mismo. Pero hoy Dios te dice, deja las redes y prepárate, porque te he dicho que te haré pescador de hombres. Tengo un propósito contigo, así que deja de pensar en el pasado y mira lo que está delante. Hola, ¿qué tal? Te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal. Dios está haciendo cosas maravillosas. No lo olvides, mañana nos vemos por más. Dios te bendiga.